La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También nos siguen a través de Ritmo FM en la provincia de Imbabura, 103.5. Hoy queremos volver a poner en análisis la crisis de la seguridad social, cómo encontrar salidas de manera positiva. Nuestro afán es contribuir al debate y buscar soluciones a un problema estructural y también de corrupción que no se ha podido resolver al interior del Seguro Social ecuatoriano. Como premisa, quisiera señalar que han pasado varios años desde que insistentemente varias organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, analistas, organismos internacionales, vienen planteando la necesidad de realizar reformas al sistema de seguridad social y no solo del Seguro Social ecuatoriano, no solo el banco que depende del IES, el BIES, sino también el seguro de Fuerzas Armadas, el ISFA, el seguro de policía, el ISPOL. En especial, la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que ha venido contribuyendo permanentemente, no solamente descubriendo las grandes debilidades, sino que con sus análisis ha prevenido a los gobiernos lo que podría suceder de no tomar cartas en el asunto y ha sido muy insistente en la reforma integral tanto del sistema como del IES y del BIES. A lo largo de 2 décadas, recordemos que está vigente la Ley del Seguro Social ecuatoriano desde el 30 de noviembre del 2001. Lo que se han hecho son parches, incluso se ha mutilado en aspectos que han sido de conveniencia para los gobiernos de turno, asambleas y determinados grupos de interés. Pero todo ha apuntado a generar grandes problemas para el financiamiento, para la sostenibilidad y para la gestión misma de las instituciones. Con estos antecedentes, quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados. Un gusto tenemos en estudios al economista Augusto de la Torre, un estudioso de la problemática que ha aportado permanentemente, incluso hace un par de años, cuando con otros economistas logró armonizar un proyecto que escuchó a diferentes sectores para la reforma exclusiva del sistema de pensiones. Lastimosamente, de alguna manera se malogró porque en el gobierno anterior lo que se hizo es recibir, ya vinieron los problemas políticos y quedó en nada, pero constituye un buen insumo, al menos para el debate, para avanzar en este tema. También quiero dar la bienvenida a la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES, y el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Bienvenida a María de los Ángeles Rodríguez, economista, vocal del Consejo Directivo del IES. María de los Ángeles, ¿cómo enfrentar, partamos de un hecho, a sabiendas de que son problemas muy complejos de financiamiento, de sostenibilidad, de verle como un sistema previsional, de ver en los siguientes años y la inviabilidad y también la corrupción que ha habido que lidiar en ese sentido? Muy buen día, María de los Ángeles Rodríguez. Como sabemos, tenemos como IES los estudios actuariales del año 2020, que son los últimos que están oficialmente aprobados, como dice la ley, por actuarios externos e independientes, pero tenemos también terminados los estudios actuariales del año 2022, que están por ser aprobados justamente por actuarios externos e independientes para que sean oficialmente, digamos, públicos. Estamos lamentablemente en ese proceso que en el CERCOP ya sabemos los problemas que hay. Hubo algún participante que puso alguna objeción al proceso que estaba llevándose a cabo y se ha demorado meses ese tema. Pero independientemente de eso, a lo que voy es con los estudios actuariales del 2022 y los que se están preparando ya del 2024,
efectivamente corroboran que la situación desde el punto de vista actuarial y financiero demanda de una toma de decisiones más pronto que tarde para todos los seguros, no solamente para el IBM, es decir, para el Fondo de Pensiones, sino también obviamente para el Fondo de Salud y para los demás fondos que administra el IES, de los cuales salud y pensiones obviamente son los más importantes. Y esto hay que atacarlo desde varios puntos de vista, ¿verdad? El primero sería a través de una reforma estructural de todos los sistemas que administra el IES, los cuales tienen que estar basados en datos técnicos, en datos que provienen de los estudios actuariales, por un lado, y por el otro lado, obviamente, son ya otros temas de carácter más administrativo, que tienen que atacarse para que conjuntamente confluyan en un mejor sistema de seguridad social y en mejores prestaciones para los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en esta segunda parte, a lo que me refiero más es a temas, no tanto en el tema de gobernanza, al cual me refiero en un segundito, sino más bien en temas de la gestión operativa misma de los hospitales. Específicamente, uno de los temas, por ejemplo, es el tema de la corrupción. Entonces, existen diversos mecanismos, diversas decisiones que está tomando el Consejo Directivo para atacar este tema, y uno de ellos es lo que hemos actualmente en estos días escuchado, el tema de las compras centralizadas de medicamentos. Nosotros, como vocalía de los empleadores, hemos impulsado desde el día que entramos en esta vocalía en el año 2022, fines del 2022, la propuesta de hacer compras centralizadas de medicamentos. Ya lo hicimos con la compra de ambulancias a través de un organismo internacional, de una manera transparente, optimizando recursos, etcétera. Igualmente estamos proponiendo hacerlo para el tema de las medicinas para evitar la corrupción, y aparte y paralelamente obviamente tienen que hacerse procesos tecnológicos, para lo cual previamente hay que hacer una reingeniería de procesos, que es lo que nosotros estamos proponiendo, una reingeniería de todos los procesos del IES que son obsoletos, y a los nuevos procesos ponerles tecnología, ponerles sistema, ponerles inteligencia artificial y obviamente dotarles del equipamiento que sea necesario. Eso es un proyecto grande, bastante ambicioso, que tomará algunos años obviamente y tendrá que hacerse por fases. Entonces, lo que quiero decir es que paralelamente a una reforma estructural que haya que tomar desde el punto de vista financiero y actuarial, ¿verdad?, de todos los fondos que administra el IES, hay que tomar otras acciones paralelas y simultáneas, como son estos temas de la reingeniería de procesos, la automatización y tecnología de los sistemas del IES, y los temas de medidas, por ejemplo, para evitar la corrupción y optimizar una cantidad de otros servicios. Todo esto debe ser actuado de manera paralela. Bienvenido al ingeniero Jorge Madera de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Tuvo su oportunidad, pudo ver desde dentro del IES cuando fuera presidente del Consejo Directivo del IES. A sabiendas de este problema estructural, nos decía María de los Ángeles Rodríguez, hay necesidad de una reforma estructural, reingeniería de los procesos en los que quieren empeñarse. ¿Cómo enfrentar estos múltiples temas, Jorge? Problemas de financiamiento, de viabilidad, de corrupción. ¿Cómo ver una luz al final del túnel para emprender en una reforma integral al Seguro Social ecuatoriano? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Un gusto estar con María de los Ángeles y con Augusto. Sí, mira, yo creo que es necesario en los sistemas de seguridad social, en estas instituciones, tener miradas de largos tiros, ¿no? Digamos, miradas hacia atrás, a ver qué es lo que ha sucedido desde la última vez que se reformaron los sistemas, y plantarse ahora en el presente y ver qué es lo que nos depara en el futuro. Porque en los sistemas de seguridad social no hay que trabajar con el inmediatismo, hay que trabajar con series históricas y con las experiencias vividas. Recordemos que la última vez que se hizo una reforma a la seguridad social en el Ecuador fue en el año 2000-2001, cuando la institución fue intervenida y se promulgó la ley de seguridad social, que se mantiene vigente con un montón de cambios que se le ha hecho a lo largo de 25 años. El IES y las instituciones conexas han sufrido una serie de problemas que se han ido acumulando y se han vuelto estructurales. Augusto nos ha dado una visión de 5 años hacia atrás, pero es necesario mirar un poquito más atrás, porque muchas cosas no tienen orígenes en 5 años atrás, sino desde el propio nacimiento de la reforma, desde que empezaron a distorsionarse las cosas. Entonces, cuando pasa el tiempo, estimados amigos,
es necesario hacer un alto y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido con el sistema en general de protección social del país? ¿Cuáles son las políticas públicas que tiene el país en beneficio de determinados segmentos poblacionales, como son, por ejemplo, las personas mayores, como son los discapacitados, los trabajadores activos, etcétera, etcétera? Entonces, y vamos a ir probando qué es lo que ha sucedido, cuáles son los números que se dan en todo esto, tanto en el campo pensional como en el campo de salud, en riesgos del trabajo, en el seguro social campesino y en general en los otros sistemas cuyos fondos los maneja el Seguro Social ecuatoriano. Y vamos a deducir muy fácilmente que es hora, y por Dios es hora de entrar a profundas reformas y a modificaciones, porque si no lo hacemos ahora, simplemente las generaciones que vienen van a verse y están siendo ya perjudicadas. Yo creo que es el momento de tomar decisiones. Hay que entender, sí, claro, que los gobiernos anteriores han tenido fuertes restricciones para poder entrar en el campo de las reformas, especialmente restricciones de tipo político. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el tema del IBM, de las propuestas para las reformas del IBM, el tema nace con las inquietudes de un gran economista que fue ministro de Finanzas como es Mauricio Pozo, ¿no? Quien cuando ejercía funciones de ministro dijo, bueno, algo hay que hacer con el tema del IBM porque esto le está matando al fisco ecuatoriano. Y se promueven los estudios y luego termina pues encargando el presidente Lazo, me parece, a Augusto y un grupo de excelencia técnico para que formulen una propuesta, pero que lamentablemente las condiciones políticas, tanto de eso, de gobierno de Lenín Moreno como del gobierno de Lazo, no daban como para arrancar una reforma, porque da la casualidad de que los grandes decisores son el Ejecutivo y el Legislativo, y nunca pegaron, nunca empataron. En consecuencia, una propuesta muy bien hecha de Augusto y la gente que la acompañó, pues lamentablemente quedó sobre el tapete. Pero es una propuesta muy válida, es una propuesta que tiene que ser empatada con las circunstancias actuales. No sería difícil empatar porque no se han modificado mayormente las variables, ¿no? Y yo creo que hay que empezar nuevamente a rebobinar el tema y promover. Yo creo que ahora las condiciones políticas y las de voluntad política también de la presidencia podrían estar alineadas, toda vez que la Asamblea Nacional está más acorde con el Ejecutivo ahora y podría haber ambiente para entrar a hacer las reformas. Eso es un dato importantísimo. En cuanto a lo que se tiene que hacer dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como es la reforma institucional, que también venimos insistiendo desde hace mucho, bueno, ya María de los Ángeles nos está dando noticias interesantes. Es necesario definitivamente emprender esa reforma interna, es absolutamente necesario porque en realidad el usuario del IES lo demanda. Todos los usuarios estamos sufriendo ese problema de las ineficiencias, de las inequidades, de las corruptelas que existen dentro de la institución desde hace mucho tiempo. Entonces, todo lo que se emprenda en este momento dentro del IES para reformarlo es válido y hay que apoyarlo. Vuelvo con el economista Augusto de la Torre. Augusto estuvo al frente, coordinó una comisión que recorrió el país, recibió observaciones y presentó, quiero enfocarme en el tema del sistema de pensiones, uno de los tantos problemas. Y esta propuesta, que fue un valioso aporte, penosamente terminó casi en el anaquel porque no se ha hecho un uso para avanzar en la reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo rescatar? Porque uno de los problemas que tiene el Seguro Social tiene que ver con el sostenimiento y la previsión
de la sostenibilidad del sistema de pensiones en el Ecuador. Así es, Miguel. Mira, he estado pensando mucho sobre este tema a la luz de las particularidades de nuestro país. Cuando a mí me tocó coordinar la comisión, yo pensé que quizás Ecuador pudiera hacer algo parecido a lo que han hecho Chile, Uruguay, que se forme una comisión de expertos como la que formó el presidente Lasso, con apoyo técnico, que se discute la propuesta en la asamblea en detalle, que se toman un par de años y al final tienen una reforma estructural, permanente al sistema de pensiones. Pero con el tiempo, y habiendo dirigido sin mucho fruto hasta ahora esta comisión, me doy cuenta que el riesgo es que gente como yo estemos predicando en el desierto. Yo hasta ahora no conozco a un solo ecuatoriano, mira Miguel, te voy a decir esto con toda franqueza, a un solo ecuatoriano que se haya tomado el tiempo de leer las 25 páginas de nuestro reporte. Ese reporte tiene en detalle, esto es lo que se sugiere por esta razón, esto es lo que se sugiere por esta razón, pero no hay, hasta ahora no he encontrado uno que se haya leído en detalle las 25 páginas. Peor, un ecuatoriano que haya visto el proyecto de ley detallado que entregamos. Artículo 1, artículo 2. Y la discusión es... Augusto, si me permites, partiendo de un hecho, es un insumo para el debate, para enriquecer, para recortar, pero ahí está. Pero para que haya debate, la gente primero tiene que entender qué es lo que propusimos, por qué lo propusimos y cómo hicimos las proyecciones. Y el debate sigue perdido. Por ejemplo, hasta ahora mucho del debate se fija en cosas que son importantes, que la comisión trató, que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que pagarle la deuda que todavía no está documentada al IBM. Es correcto, eso hay que hacerlo, y hay que tener un plan de pagos, que se puede mejorar. ¿25.000 millones? No, de los 25 o 27 mil millones de la deuda total, que 5 mil son al IBM, y el resto tienen que ver con otras cosas, particularmente con salud. Pero 5 mil, uno debería poderse poner de acuerdo rápido cuál es el plan de pagos, en qué plazos, en qué tasa de interés, etcétera. Eso es importante, es un complemento. También se habla mucho de que hay que cobrar la deuda patronal. Claro, eso es importante. Hay que tener un plan de cobro racional para la deuda patronal. También se dice mucho que hay que formalizar a los trabajadores para que haya más aportantes. Claro, eso hay que hacer, es un gran complemento, pero ninguno de los tres es un sustituto a la necesidad de reformar los parámetros del sistema de pensiones, porque la razón por la cual estamos a punto de la quiebra de caja es el envejecimiento de la población. Entonces necesitamos adecuar las reglas de juego de nuestro sistema de pensiones a una población que va a envejecer. Entonces ninguno de nosotros, la deuda del sector público, la deuda patronal, la formalización del trabajo, esos ayudan, pero no atacan el problema del envejecimiento. Por eso se necesita una reforma a fondo. Con el tiempo yo he llegado a la siguiente propuesta que me gustaría ya ponerla sobre la mesa de discusión, a ver qué opinan Jorge y María de los Ángeles. Con todos los problemas que se han vuelto tan a flor de piel del sistema de salud, a los cuales están tratando de arreglar con lo que decía María de los Ángeles, me parece que ha llegado el tiempo de hacer una cosa muy simple que la comisión sugirió, que dentro del IES se separe el cuerpo colegiado que ve salud y se cree un nuevo cuerpo colegiado para que vea pensiones. Yo estoy seguro, María de los Ángeles podría, creo que, confirmar lo que yo pienso. Los miembros del consejo directivo posiblemente todos los días están hablando de salud y solo de los problemas de salud. Y no tienen tiempo, no les da la vida, digamos, para concentrarse en un tema tan técnico como es el de pensiones. Entonces me parece que si hiciéramos eso, si abriéramos las aguas, dejamos que el actual consejo directivo siga viendo el problema de salud y lo arregle, creamos un consejo directivo profesional, independiente, representativo, bien blindado, no politizado, para que dé pensiones, y le encargamos a ese nuevo consejo que haga lo que este consejo no ha podido hacer, que es que empiece a proponer reformas graduales, porque eso es pensiones. En pensiones todo puede hacerse gradualmente a los parámetros del sistema para que el sistema se vuelva más equitativo y más viable. Entonces cada vez me convenzo
que en vez de meterse en una discusión infinita de si es que tú cambias los años de aporte o cambias el número de aportes, todas estas cosas que son de gran detalle, quizás lo mejor es separar las aguas, crear un nuevo consejo para que vea pensiones y en ese consejo darle en una ley pequeñita los criterios que debe seguir para arreglar los parámetros. Pedirle que lo haga gradualmente para que la población lo sienta, pedirle que lo haga respetando obviamente todos los derechos adquiridos y habría que añadir un último elemento, decidir cuánto va a ser el subsidio que el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, le va a dar al IBM. Ahora es del 40% de las pensiones, pero como bien dijo Mauricio Pozo, y lo conocen todos los ministros, ese 40% se está volviendo inmanejable porque es un monto que cada año crece, y el Ministerio de Finanzas dice, ya no puedo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, que se diga que el subsidio del Ministerio de Finanzas al IBM va a ser 40% de las pensiones siempre y cuando ese monto no exceda 2% del PIB. Una vez que le das eso a un consejo profesional, le dices, vas a tener 2% del PIB de subsidio estatal. Arréglame los parámetros para que este sistema cierre en el futuro. Porque el sistema actual no está. Ahora, incluso si el fisco le da el 40% de las pensiones, el sistema ya no genera suficientes recursos para pagar el restante 60%. Entonces ahí es cuando se necesita esta reparación. Se me ocurre, ahora, es una nueva idea, porque antes pensaba que íbamos a dar una ley con todos los detalles para que la sociedad lo discuta, me parece que eso es imposible. Se me ocurre que más fácil sería este camino. Separemos pensiones de salud, creemos un nuevo directorio dentro del mismo IES, pero especializado en pensiones, le demos los criterios y el mandato para que haga los cambios graduales a los parámetros y le digamos cuánto le va a subsidiar el fisco de aquí en adelante al IBM. Quizás con eso se facilite la conversación y les demos tiempo a los actuales directores del IES a que se concentren en salud, porque no tienen tiempo para pensar en detalle las pensiones. Los temas de pensiones son técnicamente complicados. No son fáciles de explicar a la población. Por eso necesitamos un cuerpo colegiado a quien la sociedad le delegue. Mira, por el bien público arregle esto. Entonces es mi propuesta en estos momentos. Ahora, eso implica, Augusto, una reforma legal. Una ley. Porque Una ley de 6 artículos. Sí. Artículo 1, se separan pensiones de salud. Artículo 2, defines cómo es el cuerpo colegiado para pensiones. Artículo 3, les das el mandato y los criterios. Y artículo 4, dices cuál va a ser el subsidio que le va a dar el fisco. Porque claro, como está la ley del 2001, está el fondo de pensiones, el fondo de salud. El de cesantía. Tú puedes poner bajo el nuevo cuerpo colegiado que ve pensiones, puedes poner cosas que son afines. Por ejemplo, el IBM, cesantía, el seguro de desempleo, quizás riesgos del trabajo, aunque eso podría ir en salud. Pero claramente para mí, un cuerpo colegiado que se encargue de los tres, IBM, cesantía y desempleo, nos daría mucho más transparencia. Además, la población sabría, yo estoy contribuyendo tanto a salud, tanto a desempleo, tanto a cesantía, tanto a pensiones. Ahora la gente, eso es una caja negra para la gente. Eso es invalidez, vejez y muerte. Exacto, invalidez es del IBM. Cesantía es el fondo de ahorro individual que tiene cada afiliado en el seguro. Y desempleo es un seguro para las transiciones laborales. Vuelvo con la vocal del Consejo Directivo del IES, María de los Ángeles Rodríguez. A ver, usted nos ilustraba que hay que emprender esta reforma estructural, la reingeniería de procesos. ¿Cómo avanzar? Porque entiendo esto también parte de una decisión política que tiene que adoptarse para ir por esos caminos. Claro que sí. ¿Aló? Claro que sí, la decisión política. Claro que sí, la decisión política es fundamental para poder tomar las decisiones que se tienen que tomar. Eso es fundamental y estamos como IES retomando el tema. Como ustedes saben, han habido cambios en el IES por parte de la presidencia del Consejo Directivo. Entonces eso, como sabemos, cuando vienen nuevos equipos, entonces frena un poco las cosas y el ritmo que se están llevando de las cosas. En todo caso, estamos internamente en el IES retomando las mesas técnicas, las internas de trabajo para retomar la reforma de la seguridad social y hemos pensado quizá en ver algunas medidas que se podrían tomar, no necesariamente pasando por la Asamblea Nacional,
sino que tengan que ver solamente con el Consejo Directivo. Claro que esas decisiones también tendrían un costo político y son un poco delicadas, pero sí hay otras cosas que podemos hacer y que ya les estamos haciendo, como son, por ejemplo, pensar en una redistribución precisamente de las primas de aporte, que si no nos pasamos del 20-60% que es actualmente, no necesitamos pasar por la Asamblea Nacional. Esto le compete solamente al Consejo Directivo, y como tenemos los estudios actuariales que ya nos reflejan los resultados actuariales de todos los fondos, estamos evaluando la posibilidad de pasar algunos puntos de aporte de los afiliados y de los empleadores de los fondos que son superavitarios a los fondos que son deficitarios, llámese pensiones e IBM. Entonces, es un tema que lo estamos ya evaluando. Hemos pedido ya como consejo directivo a la dirección actuarial que haga el estudio para ver la viabilidad de poder hacer ese tema. Eso nos daría un poquito, medidas como esa, por ejemplo, nos pueden dar un poquito de alivio, si quiere, financiero, pero aquí hay que tomar o hacer una diferenciación entre aquellas decisiones que nos pueden ayudar a aliviar un poco la parte financiera, más no la parte de sostenibilidad a largo plazo. Entonces, podemos quizá dividir las medidas que podemos tomar, que nos pueden dar un alivio a corto plazo de liquidez a los fondos, de aquellas que son ya más estructurales y que ya van obviamente con una visión de más largo plazo. Entonces, tenemos que tener esa división. Las dos cosas van a ayudar. Obviamente las primeras, las de liquidez, nos van a dar un poquito más de respiro en los próximos años inmediatos, ¿verdad? Y hay algunas cosas que sí se pueden tomar, como digo, a nivel solamente de consejo directivo. Así que estamos trabajando en eso. Estamos, como digo, en las mesas internas de trabajo, retomando las reuniones de las mesas, el trabajo de las mesas internas, para lo cual obviamente siempre se toma en cuenta el trabajo que hizo la comisión. De hecho, las propuestas y las ideas, los temas que está analizando el IES son muy parecidos a los que hizo la comisión. De hecho, hubo un tiempo que se trabajó obviamente juntos. La comisión tenía datos, información del IES y se conversaron de algunas propuestas conjuntamente, ¿verdad? Entonces, ese tema está en camino, no está parado, está en camino. Y evidentemente tendría que haber un timing político para que eso se pueda ya, digamos, empezar a concretar. Habría que hacer una estrategia en la que se puede empezar a concretar. Sin embargo, creo que es importante, muy importante, como dice Augusto, que nadie de la sociedad civil se ha dedicado, por ejemplo, a revisar la propuesta que hizo la comisión, y eso está muy mal, porque lo que necesitamos es precisamente que la sociedad esté consciente, toda la sociedad esté consciente de que tenemos que hacer esta reforma de tal manera que el gobierno esté más, digamos, tranquilo, tenga la viabilidad, porque la ciudadanía está consciente de que hay que hacer esa reforma, y entonces el gobierno se va a sentir más tranquilo políticamente de proponer ya la reforma, porque todos estamos conscientes que tenemos que hacerla. Y claro, de parte del IES tenemos que dar también señales de que desde el punto de vista de gestión se están haciendo las cosas que hay que hacer, como son las que mencioné anteriormente. Ahora, respecto a lo que dice Augusto de separar pensiones de salud, puede ser una vía, pero honestamente no creo que esa sea la clave absoluta que nos da la resolución del problema, porque si bien, como dice Augusto, no nos abastecemos para pensar en pensiones de salud y en todos los demás fondos que administra el IES, no le veo que esa sea necesariamente la solución, porque fíjense que hay otras propuestas que hay gente que dice, por ejemplo, ¿por qué no hacemos que todo lo que es salud la maneje el Ministerio de Salud Pública? Y entonces que el IES se dedique a administrar solamente pensiones y que salud la maneje salud pública, y que los hospitales del IES pasen a ser parte de los hospitales que maneja la red de hospitales del Ministerio de Salud. Y hay mucha gente que no quiere saber eso, porque mucha gente tiene la percepción de que el servicio de salud, que si bien no es el óptimo, lo da el IES, es mejor que el que da el Ministerio de Salud Pública. Y ayer leí, en cambio, otra noticia en donde proponían al contrario, que todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública pasen a ser administrados por el IES. Entonces, no le veo tanto ahí la solución, porque yo veo que todo el tema se reduce a lo financiero y a lo actuarial. Independientemente de cuántas comisiones haya, de cuántos cuerpos corporativos haya, etcétera, etcétera, la solución siempre se reduce a lo financiero, a los fondos, al dinero que sea suficiente para pagar las prestaciones. Entonces, desde ese punto de vista, pues creo que los problemas van más allá. Y como sabemos, aparte de la corrupción y de la falta de gestión y que no somos eficientes, etcétera, etcétera, en los servicios de salud, también el tema estructural es precisamente el tema de que el Estado no ha pagado, no ahora, sino desde siempre, desde que se creó la Ley de Seguridad Social, no ha pagado lo que la Constitución dice que debe pagar, que son las atenciones de enfermedades catastróficas y de jubilados, ¿no es cierto? Y por eso es que la deuda se ha acumulado y está actualmente en 27.000 millones, de los cuales, como mencionó Augusto, aproximadamente 5.000 millones son solamente de pensiones, el resto es todo salud.
Entonces, volviendo al tema de salud, si de 27.000 millones, 5.000 millones son de pensiones, 22.000 millones son de salud. Y 22.000 millones son de salud. ¿Por qué? Porque el Estado le debe a los fondos de enfermedades catastróficas, como dije, de jubilados y otros dos rubros más pequeños que son trabajadores del hogar y discapacitados, ¿no es cierto? Que la Constitución dice que el Estado tiene que garantizar la atención de estos servicios de salud a todos los ciudadanos. Pero adicionalmente y al mismo tiempo, la Ley de Seguridad Social a nosotros como IES nos está obligando a que independientemente de que el Estado atienda o le pague o le reembolse al IES de esas atenciones médicas, el IES tiene la obligación de dar esa prestación de los servicios. Entonces, nosotros no podemos negarnos a atender esas atenciones a las personas beneficiarias, a los pacientes, y por el otro lado, no recuperamos esa deuda del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, como sabemos, el problema estructural que se creó en el correísmo, de que es que tenemos 3.200.000 afiliados contributivos y por el otro lado tenemos 7.200.000 beneficiarios, de los cuales 2 millones son menores de 18 años que no aportan un solo centavo a la seguridad social, pues obviamente no hay nadie que pueda hacer magia. O sea, que no puede venir David Copperfield a solucionar el tema de la estructura, porque esto es un tema estructural que ningún sistema va a funcionar de esa manera si no le estamos dando el financiamiento. Y si a mí me obligan a atender a pacientes que la ley dice que me va a pagar, pero no me pagan. Entonces, esto es un problema estructural que va más allá de todo y todo se reduce, como digo, independientemente de cuántos cuerpos corporativos haya, se reduce finalmente al dinero, a la parte financiera y a la parte actuarial. Entonces, creo que tenemos que más bien orientar la solución hacia eso. Es decir, si es que decidiéramos, estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad?, que todos los hospitales del IES pasen a ser administrados por el MSP para que el IES ya no tenga ese peso de esa carga, ¿no es cierto?, financiera. Entonces, queremos que eso pase. Esa es una conversación que tendríamos que tener como sociedad, por un lado, pero por el otro no es tan fácil como decir eso, porque nosotros como IES tenemos una inversión en infraestructura, en equipamiento de todos estos 102 hospitales más 659 dispensarios del Seguro Social Campesino, que si pasamos a salud no le podemos regalar. ¿Cómo el IES le va a cobrar al Ministerio de Salud esa infraestructura que le estaría pasando? ¿En cuántos años, si es que el Ministerio de Salud no me ha pedido pagar la deuda que de acuerdo a la ley me tiene que pagar? ¿Cómo me va a pagar a mí, pregunto, el Ministerio de Salud si le pasáramos todo eso, esa infraestructura de equipamiento y física, ¿no es cierto?, todos esos activos al Ministerio de Salud? ¿Cómo me va a pagar? Entonces, son temas que van más allá de que haya uno o dos gobiernos cooperativos. Es un tema ya de definición de política que va más arriba de todo esto, de cómo quisiéramos arreglar el sistema de salud. Si es que mantuviéramos el servicio y los sistemas de salud como está actualmente bajo el IES, necesariamente parte de la reforma integral y estructural tiene que ser el buscar la forma de financiamiento de todos los servicios que ahorita no están siendo financiados, ¿no es cierto?, que son todas las extensiones de los afiliados, que son las esposas, amas de casa, y no es cierto, y especialmente todos los menores de edad. Entonces, una vez que busquemos la solución para ese financiamiento y busquemos la solución para lo que es el financiamiento de enfermedades catastróficas y de jubilados, que el Estado no me está pagando para que esa deuda deje de acumularse, entonces estaremos buscando una solución al problema de salud. Como digo, no necesariamente tal vez sea que maneje o Ministerio de Salud o que maneje el IES, sino que busquemos una forma de cómo buscar el financiamiento, y ese financiamiento, como sabemos, el sistema tiene tres aportantes, que son los empleados, los trabajadores, los empleadores y el Estado. Entonces, ¿cómo queremos aportar esas tres partes para financiar todo esto que estoy mencionando que está desfinanciado? Tenemos que buscar la solución. Y por otro lado, sabemos que el fisco no puede dar un aporte ilimitado. Como sabemos de ahorita, el aporte del fisco del 40%, que es lo que paga, aproximadamente representa el 1,8% del PIB. Y si hacemos las proyecciones que hemos hecho, tanto el IES como entiendo la Comisión de Augusto, si no hacemos nada, ese aporte puede llegar al 12, al 15, al 22% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso es absolutamente irreal y así no podemos estructurar el sistema. Entonces, tenemos que pensar en una forma que sea realista, en que las tres partes, porque el sistema es tripartito, que las tres partes sean factibles de poder financiar lo que está desfinanciado. Entonces, eso es un poco mi criterio. Los temas se reducen a la parte de financiamiento y de sostenibilidad de los sistemas más que a la parte de gobernanza. Es decir, lo que quiero decir es que no necesariamente porque falte gobernanza no se han financiado y no son sostenibles los sistemas. No, eso es cierto. El problema, María de los Ángeles, es cómo financiar esto. Bueno, precisamente eso es lo que tenemos que centrarnos a pensar. Necesariamente vamos a tener que hacer un conjunto, tomar un conjunto de medidas paralelas,
como mencioné las otras, pero ya hablando de la reforma estructural, igualmente es un conjunto de parámetros que van a tener que irse revisando, pero siempre pensando en que, por ejemplo, hablando ya del IBM, que son las pensiones, en que esta pensión sea siempre suficiente y sea justa y sea digna para los jubilados, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa, que sea equitativa, ¿no es cierto? Que no sean los que reciben mayor pensión, los de mayores ingresos, los que reciben mayor financiamiento del Estado. Entonces, pensar en que la reforma, en que el aporte del Estado sea equitativo y que ese aporte del Estado vaya a financiar más las pensiones de bajos ingresos y menos a las pensiones de mayores ingresos, eliminando todas las como digo, los parámetros que actualmente permiten golearle en buen quiteño, ¿no es cierto?, al sistema, como son lo que he mencionado Augusto tantas veces, de la opción de afiliarse a los 60 años para jubilarse a los 70, eso nos desfinancia totalmente el sistema. Igualmente la otra opción que es de 65-15 años, también esas dos opciones nos desfinancia el sistema y no son justos comparado con la opción de la mayoría que son 60 años y 30 años de aporte. Entonces tenemos que eliminar todas esas distorsiones que son las que desfinancian y le golean, si quieren, al sistema de pensiones en este caso, ¿verdad? Y sí es posible hacer eso, pero claro, todo tiene todo tiene un costo que tenemos que evaluarlo. Y lo que sí digo es que toda esta conjunción de parámetros que tenemos que ajustar van a tener que ser hechos no de manera de shock de un día para el otro, desde que empiece la ley ya empieza la nueva normativa, no. Esto tiene que ser el ajuste de parámetros de manera absolutamente gradual, respetando los derechos adquiridos de las personas que ya se han jubilado, de las que están a punto de jubilarse. En un periodo, estoy hablando de 20, 30 años, en donde se van a ajustar los parámetros para que a lo largo del recorrido de estos años el sistema se vaya volviendo gradualmente sostenible, porque esto no va a ocurrir de un lado a otro. Además, porque tenemos que respetar justamente los derechos adquiridos, no podemos hacerlo de shock. Y por esa principal razón tenemos que hacerlo de manera gradual, de tal manera que los nuevos afiliados que van entrando con las nuevas medidas, pero los que ya están jubilados a punto de jubilarse, estas medidas prácticamente no los van a afectar o les van a afectar muy poco, ¿no es cierto? Entonces, un poco esa es la forma de cómo tenemos que orientar la reforma estructural de los sistemas. Antes de pasar con Jorge Madera, quería hacer un apunte a Augusto de la Torre, precisamente de cómo financiar esto. A ver, quiero discrepar con María de los Ángeles. Mira, es un tema de financiamiento, sin duda. Y tenemos que encontrar la manera de que tanto el sistema de salud como el sistema de pensiones ofrezcan beneficios para los cuales hay dinero para honrarlos. Eso es obvio. El hecho de que sean los dos problemas, el de salud y de pensiones, problemas que tienen un tema de financiamiento, no quiere decir que haya que unirles. Yo le quiero recordar a Jorge y a María de los Ángeles que Ecuador es uno de los pocos países, si no el único, en el cual la salud pública y las pensiones están bajo el mismo techo. Típicamente en todos los países, incluyendo Estados Unidos y Europa, la salud pública está bajo una entidad que es muy distinta que el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque son dos temas de política pública diametralmente opuestos. La política pública asociada con salud no es solo cómo le financio, es cómo lo organizo. Tengo un solo asegurador, tengo miles de aseguradores, es público, es privado, es híbrido. ¿Cómo se diferencia el aseguramiento de los prestadores de servicios? ¿Cómo se les organiza la red de prestadores de servicios? Entonces es un tema de política pública técnicamente muy complicado que requiere una experticia que no solo es financiera, es entender el tema de salud pública. Pensiones es otro animal. Es un tema de política pública que tiene que ver con la longevidad, con el ahorro, con el bienestar de la capacidad de consumir en la tercera edad. Y la experticia que se utiliza para definir el sistema de pensiones no es la misma la que se utiliza para salud. Si yo estuviera en los zapatos de María de los Ángeles, no podría dormir, porque yo soy un experto en pensiones. Entiendo los sistemas de pensiones, doy clases sobre sistemas de pensiones, entiendo el sistema de ahorro de Chile y el de Suecia y el de Australia y el del Ecuador. Pero si me preguntas a mí que yo sea quien organice la salud pública del Ecuador desde un directorio, yo me pondría muy nervioso, porque si bien entiendo el tema financiero, no entiendo el tema a fondo, el tema de salud pública. Entonces, el argumento para separar los dos directorios va más allá del tema financiero. Es un tema de hacer bien política pública. Ahora, lo que está pasando es que la gente ve al IES como una caja negra.
Entonces ve los problemas de salud y no se da cuenta en qué se diferencian a los problemas de pensiones. La reputación del IES está contaminada por los problemas de salud. Yo debo decir con toda franqueza que el equipo de pensiones que hay en el IES es de primera clase, es muy profesional, es muy dedicado y no tiene mucha grasa administrativa. Ahí las reformas institucionales y administrativas no son tan necesarias como en salud. Pero está contaminándose la pobre gente que trabaja en pensiones, recibe el escornio de la población porque la gente está viendo los problemas de salud. Entonces, para mí, y eso le invito a María de los Ángeles, tener un debate un poco más con un vino en mano, para mí se me hace cada vez más claro que nos organizaría mucho, nos ayudaría mucho a la ciudadanía, a la discusión, a la política pública, separar los dos temas. Ingeniero Jorge Madera, a ver, hemos visto con el aporte muy ilustrativo que nos han dado, cómo llegar a una decisión política. Hoy, ¿qué tiene el presidente Noboa en este nuevo mandato? Tiene también asamblea, si tiene mayoría, ¿cómo puede emprender con una decisión política, siendo los dos colegisladores que en la práctica tienen en sus manos para decidir el sistema de la seguridad social con estos componentes? Gracias, Miguel. A ver, yo quiero hacer algunos comentarios. Ahora, Con este diálogo entre Augusto y María de Lourdes, me he transportado momentáneamente al año 2000, cuando se hizo la reforma institucional y la reforma de la seguridad social. Y justamente en ese tiempo, esa fue la discusión, pues. ¿Cómo se le organiza o cómo se le reorganiza al IES de una manera diferente a cómo estuvo organizado con la ley anterior? Y justamente de eso se trata las reformas estructurales, las reformas institucionales. Porque lo que hay que hacer es adecuar a las instituciones para manejar los sistemas que están diseñados, ¿verdad? Y yo voy a ponerme un momentito a pensar en este momento, ¿no?, en saber quiénes son los beneficiarios del sistema de pensiones. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los clientes? Son los jubilados, los pensionistas. ¿Y quiénes son ellos? Los que fueron trabajadores. ¿Y qué pasó con los trabajadores? Eran los que aportaban, eran los afiliados, que cuando llegaron a determinado tiempo de edad, se jubilaron y ahora son los beneficiarios. Cuando hicimos la reforma, me incluyo porque yo asistí técnicamente, fue uno de quienes asistió técnicamente a la comisión interventora, ¿no? Cuando se hizo esa reforma, el IES, lo pesado del IES en la burocracia estaba en pensiones, ¿no? Ahora, y eso se le dejó livianito. Después, la Dirección Nacional de Pensiones es livianita, muy técnica, muy transaccional, ¿no? Y no tiene ningún problema, no tiene ningún problema. Es minoría dentro del IES, la Dirección de Pensiones. No se alcanzó lamentablemente a hacer la reforma de salud, y ese fue el problema de inicio, porque la reforma de salud implicaba hacer muchísimas otras cosas, inversiones adicionales para los cuales no había los recursos, pero implicaba ir caminando paulatinamente, regulando la institución para irla cuadrando y que funcione debidamente. Eso nunca se la hizo, nunca se lo hizo. Y hemos llegado hasta este momento en el cual sí, realmente hay que hacer algo con la reforma institucional, con la estructura. En la Ley de Seguridad Social está constando, María de los Ángeles, perdóname, y Augusto, está constando como punto principal la estructura, cómo es la estructura de organización. Ahí están definidas cómo son los seguros, el seguro de pensiones, el seguro de salud, la dirección general, las direcciones provinciales y todo esto, ¿ya? Esto está determinado en la ley. Si nosotros queremos hacer lo que propone Augusto, claro que hay cómo hacer, pues. Por supuesto, pero ¿qué implica? Implica ir a la Asamblea Nacional porque es una reforma de la ley, ¿no es cierto? Pero no significa que no se pueda hacer, pues. Es más, nosotros siempre hemos dicho que se le debería perfeccionar al IES en un modelo de holding, donde
cada una de las direcciones Perfecto. nacionales, pensiones, salud, riesgos del trabajo, campesino, tengan sus propios directorios especializados y que se responsabilicen con el uso de los fondos que reciben. Si salud recibe el 5 y pico por ciento del aporte, ¿no? Tiene que empezar a arreglarse con eso porque es un ingreso que tiene techo. Y solamente tiene que servir a los que son afiliados. Así de simple. O sea, si es que, y son decisiones durísimas. Si usted quiere hacer una reforma institucional profunda, hay que tomar decisiones de esta naturaleza como se las tomó allá en el año 2000, ¿no? Cuando realmente se le cuadró y se le volvió viable a la institución. Entonces, en este momento, el gran problema de la institución es que tiene gran inviabilidad financiera, técnica y administrativa en el mundo de la salud. Eso es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y que a salud se le cargaron gente a la cual se le debe atender, inclusive hasta con enfermedades catastróficas, sin estar aportando un solo real partido por la mitad. Ese es el problema de salud. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de hacer una reforma, hay que entrar a hacer una reforma primero valiente y a la vez ética, de tal manera que a la institución se le limpie de todas estas cosas, ¿no? Y se le brinde la oportunidad al afiliado, ¿no? Y al pensionado, al pensionista, de recibir una atención oportuna, una atención buena, una atención decente. Y eso es lo que no está sucediendo. Y ese es el por qué hay que buscar los procesos de reforma. El tema, Augusto, de armar un directorio en salud, ¿no? Implica cosas adicionales, fíjate, ¿no? El seguro de salud es dueño patrimonialmente de la gran cantidad de hospitales, más de 100 hospitales, 100 unidades médicas, ¿no? 3 de tercer nivel, son unos monstruos de hospitales. Y esos monstruos de hospitales también tienen que tener sus directorios y tienen que dolerse del presupuesto que manejan, porque no puede ser posible que son grandes gastadores y siguen gastando y pasado unos pocos meses de la asignación presupuestaria ya vienen a pasar el sombrero porque ya se me acabó la plata, páseme más. ¿Y en nombre de qué? ¿Y en nombre de qué? Entonces, la institución en salud, ¿no? Es una institución de gasto ilimitado en salud, pero de ingresos limitados. Y esa es precisamente la reforma que hay que acatar en el tema de salud, atacar en el tema de salud. En el tema pensional, no. En el tema pensional es un tema de movimientos de parámetros, de movimientos de elementos que tienen que estar súper bien diseñados, de tal manera de que se pueda garantizar la permanencia de las pensiones de las actuales generaciones, pero principalmente también se garantice las pensiones de las futuras generaciones, que nadie está pensando por ellos. Porque los sistemas de seguridad social tienen que pensar en futuros, principalmente. Lo presente está, ¿no? Lo que está en curso de pago está ahí, y se está pagando mensualmente y en forma puntual. Y nunca el Seguro Social ha fallado en eso. Pero sí va a empezar a fallar a las futuras generaciones a las cuales no se les está ofreciendo Jorge, absolutamente pensar nada. en el fondo previsional. Tan no entendieron que en la Constitución del 2008 pusieron fondo provisional que tuvo que rectificar cuando le observamos al presidente de entonces, que era previsional, prever a futuro. Es lo que no se ha hecho. Mira, Miguel, quienes deberían estar levantando la bandera en este momento para que se haga la reforma pensional, primerito son los jubilados actuales, porque si no se hace una cosa de estas, no va a haber para pagarles las pensiones en determinado momento. Y los otros son, lógicamente, los jóvenes, pues. Los jóvenes a los cuales no se les está ofreciendo absolutamente nada. Al IES, ¿no? Se le tiene que poner de tal forma que vuelva la credibilidad, ¿no? en la población ecuatoriana.
Y ese es un tema tremendo, porque el IES permanentemente viene emitiendo mensajes negativos con las formas de actuar, especialmente en el campo de la salud. Yo tengo hijos, ¿no? Todos iniciando épocas laborales. Les pregunto, bueno, afilémonos al IES. ¿Para qué, papás? Para que se roben la plata. Esa es la contestación de los jóvenes. Y si no, preguntemos, hagamos una encuesta. Porque están viendo todos los días en las noticias lo que está sucediendo con el Seguro Social. Entonces, esa credibilidad hay que restaurar, haciendo bien las cosas y haciendo las reformas pertinentes que sean necesarias. Y antes de darle la palabra a María de los Ángeles Rodríguez, por cierto, con lo que dice Jorge Madera, casi son 3 impuestos en el Ecuador. El impuesto que uno paga normalmente, que va parte al fondo de salud pública. El otro que aparece como un impuesto, la afiliación obligatoria en un trabajo formal. Y tercero, quienes tienen posibilidad, un seguro privado. Es decir, esas son las 3 cargas que hay en el tema de salud. Bueno, frente a lo que ustedes nos han ilustrado hoy, ¿cuáles debieran ser las prioridades en estas condiciones tan complejas, tan difíciles en diferentes sectores? Por favor, María de los Ángeles Rodríguez. Bueno, las prioridades dentro del IES, obviamente hay temas que son urgentes y hay temas que son importantes, ¿verdad? Y obviamente el tema de la reforma estructural es uno de los temas importantes, pero que también se vuelve urgentes. Cada año que pasa se vuelve no solo importante, sino obviamente también urgente. Y desde ese punto de vista, pues esa sería una de las principales prioridades, paralelamente con lo que he mencionado, porque no creo que se pueda solucionar el tema de dar servicios adecuados a los beneficiarios de la seguridad social si es que no hacemos, aparte de la reforma estructural integral, desde el punto de vista actuarial y financiero, el resto de cosas que son, obviamente, eliminar la corrupción para cambiar precisamente esa percepción que el público tiene, desgraciadamente, de la seguridad social, principalmente debido a las atenciones de salud. Entonces, creo que el tema de atención en salud es prioritario como a través de, primero haciendo la reforma, de tal manera que se cuente con un financiamiento que tendrá que venir de las 3 partes para darle para fortalecer la red interna de hospitales del IES, si es que vamos a definir que la seguridad, que la atención de salud siga siendo prestado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque creo que hay que dar unos pasos más atrás, ¿verdad? Y hacer esto más bien una discusión de cómo queremos que el sistema de salud funcione ya en el país. ¿Queremos que el IES siga dando la atención o queremos que toda la atención de salud la dé el Estado a través del Ministerio de Salud? Y entonces, si es que esa fuera la definición, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar entonces el gobierno corporativo del IES que se dedica a salud, si es que creáramos uno, como menciona Augusto, eliminar ese y pasarle a salud, al Ministerio de Salud, o que maneje el ministro de Salud todo eso, y entonces ya no habría un gobierno corporativo dedicado a salud en el IES, o definimos más bien que siga la atención de salud siendo manejada por el IES, y entonces ¿cómo la financiamos? Y aquí, de cómo la financiamos, quisiera recordarles una cosa, y es que la Corte Constitucional sacó una sentencia en el que le ordenó al IES que tiene que crear un fondo solidario tripartito precisamente para financiar estas enfermedades catastróficas y enfermedades raras, y eso significa, y le dijo que tiene que hacer obviamente un estudio actuarial para financiar eso, y eso implica necesariamente que las 3 partes que son contribuyentes de la seguridad social van a tener que aportar extra de lo que ya aportan para financiar estas enfermedades catastróficas, o de lo contrario, ¿cómo hacemos? Y entonces eso va en todo caso en contra de la propia Constitución, a pesar de que es una contradicción, porque a pesar de que es la misma Corte la que nos dispuso que creemos este fondo solidario y tripartito y que lo financiemos con los 3 aportantes de la seguridad social, la Constitución le está diciendo que es el Estado el que tiene que garantizar y que le tiene que reembolsar al IES. Entonces el IES hizo una demanda de inconstitucionalidad de este tema, ¿verdad? Porque precisamente, como digo, va en contra de la Constitución. Entonces este tema no está definido, pero nuevamente todo se va a reducir, ya sea que constituyamos un fondo o no constituyamos un fondo, ya sea que el Estado sea el que me reembolsa o sea que tenga que crearse un nuevo fondo para que sea financiado por las 3 partes, tiene que haber financiamiento para que esto pueda funcionar. Entonces, como digo, las prioridades son en el tema de salud, establecer una política ya a nivel más arriba, no solamente del IES, sino a nivel de ecuatorianos, de ver qué queremos hacer con el sistema de salud. Como digo, que pase al gobierno, al Estado, a través del Ministerio de Salud, o que lo siga manteniendo el IES. Queremos que haya una especie de cómo funcionan los seguros privados, que funcione de esa manera, donde haya unos techos, ¿no es cierto?, en donde yo diga, hasta aquí te cubro,
porque no puede ser infinito. Ahorita el tema es infinito. Si hay enfermedades catastróficas, yo lo tengo que pagar infinitamente hasta que termine el tratamiento, ¿verdad? No existen techos ni límites. Entonces, queremos que esto funcione como un seguro privado, no tenemos que poner techos a las prestaciones que yo le voy a dar, obviamente como funciona cualquier seguro privado, o quiero tal vez que el sistema de salud sea tercerizado y que sea una especie de concesión para que una empresa privada venga y me opere los servicios de salud para que me garantice que los sistemas y que los servicios sean prestados de manera profesional y más eficiente. Y entonces, ¿cómo vamos a financiar para pagarle a esa empresa concesionaria? Estoy hablando todo hipotéticamente, por favor, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar entonces para pagarle? Entonces tendríamos que quizá aumentar las primas, ahora sí, para que las primas sí financien los servicios que presto con debidos techos, porque si bien una empresa privada obviamente va a querer operar como un privado en donde hay ciertos límites y ciertos techos y ciertas condiciones que yo tengo que someterme para poder acceder a los seguros, como son unas primas, como son deducibles, como son techos, ¿verdad? Como son enfermedades prevalecientes, etcétera. Nada de eso se aplica en el IES. El IES es una bolsa, como mencionaba Jorge, que son de gasto ilimitado y de ingreso limitado. Así no podemos seguir. Entonces, ¿cómo queremos definir que funcione la salud en este país? Esa es la primera definición y de eso se derivará entonces que hacemos un gobierno corporativo, dos gobiernos corporativos o seguimos como fuera. Entonces, la definición va un poco más de arriba y más atrás. Respecto a salud, respecto a pensiones, como sabemos, pues sabemos que tenemos que hacer la reforma, ajustar ciertos parámetros para darle sostenibilidad en el largo plazo, paralelamente con toda esta gestión de gobernanza, de modernización, de digitalización de los sistemas, porque ese es otro problema que tenemos, ¿no es cierto?, en el día a día, de que como tenemos sistemas obsoletos y que son manuales, son vulnerables y son susceptibles de corrupción. Entonces, todos esos huecos tenemos que irlos corrigiendo paralelamente con este plan ambicioso que tenemos de reingeniería de procesos y de tecnología a todos estos procesos. Economista Gustavo de la Torre, ¿cuáles serían las prioridades en este contexto? Partiendo de un hecho que quiero reforzar lo que decía María de los Ángeles Rodríguez, efectivamente, parte de la demagogia en este país, la Constitución, artículo 50, que señala que el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente, lo cual ha sido complejo. Las prioridades, Augusto. Estamos en una etapa de la historia que nos toca enfrentar dos temas de política pública de enorme complejidad: pensiones y salud. Sobre ellos no podemos improvisar. Sería una muy mala idea pensar que una noche nos vamos a despertar con la solución. El presidente Lasso me solía decir: ¿qué hago con el problema de salud? Y yo le decía: presidente, te va a tocar nombrar otra comisión. Porque si queremos hacer bien el problema de salud, tendremos que pensar claramente cuál es el modelo de salud pública que queremos tener en el Ecuador. Entonces, desde el punto de vista de prioridades, para mí es obvio que la primera prioridad es reducir el despilfarro, la corrupción y mejorar un poquito la atención en los servicios médicos. Que haya medicinas, que se compren bien, todo lo que María de los Ángeles mencionó. Esa me parece que es una obvia prioridad, porque la gente está irritada con esta situación y se enardece cuando ve que gente se roba plata por los hospitales y yo tengo que hacer una cola de 3 meses para que me digan qué es lo que tengo en el hígado. Entonces eso me parece que es una prioridad indiscutible y de urgencia. Más importante, pero menos urgente, es definir las dos cosas. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro modelo nacional de salud pública que queremos tener? ¿Lo queremos seguir dividiendo entre el IES y el Ministerio de Salud? Si queremos seguirlo dividiendo, vamos a tener que tener la idea de Jorge. Vamos a tener que hacer un holding dentro del IES para que una parte del holding se encargue de salud. O alternativamente, pasar a un solo asegurador público nacional y organizar toda la red de prestaciones de servicios en base a ese concepto, que sería esencialmente fusionar los servicios de salud del IES con los del sistema del ministerio y hacer un solo asegurador público. Entonces tenemos, la segunda prioridad sería definir hacia dónde queremos ir en nuestra política de salud pública. Y la tercera prioridad, que no se puede esperar mucho, es definir cuál es nuestro modelo de sistema de pensiones al cual queremos ir, que hay que repararlo. Y la comisión propuso una cosa bastante lógica. Dijo: primero, asegurémonos que la pensión vitalicia que te dé el IBM sea financiable y que sea equitativa. Y para eso hay que reformar parámetros
y decidir cómo se distribuye el subsidio fiscal. La segunda, como estamos ya bajo el peso del envejecimiento acelerado, necesitamos pensar en el ingreso en la vejez, no solo con base a una pensión vitalicia que te dé el IBM, que es muy importante, sino que además tenemos que ir formando poco a poco planes de ahorro para la vejez que complementen esa pensión. Y en el Ecuador tenemos la gran ventaja que ya tenemos un gran plan de ahorro nacional individualizado que es el Fondo de Cesantía. Si tú te vas al internet, tú sabes cuánto tienes en tu cuenta del Fondo de Cesantía y es tu ahorro, tiene tu nombre y apellido. Entonces en el Ecuador tenemos ya la base sobre la cual podemos ir armando un sistema de ahorros para la vejez en torno al Fondo de Cesantía que complemente el sistema de pensiones. Entonces son 3 prioridades. Arreglemos lo más inmediato: la corrupción, el despilfarro y la mala calidad en los servicios de salud, en la medida en lo que podamos. Luego definamos hacia dónde queremos ir con la salud pública. Y tercero, definamos hacia dónde queremos ir con las pensiones. Pero estamos engarzados en unos temas que son de una envergadura enorme. Y en el Ecuador creemos, equivocadamente, que sobre esto se puede improvisar. Que a alguien se le ocurra esta noche o que podemos arreglar con un parche. Por ejemplo, mi estimado y respetado amigo señor Yanes piensa que con añadir 1 o 2 miembros al Consejo Directivo actual vamos a resolver todos estos enormes problemas de los que hemos estado hablando. Entonces necesita que la sociedad también le delegue a gente que conoce para que arregle esto por el bien común. Porque esto no se arregla pidiéndole que cada persona vote, quieres este cambio paramétrico, esto tiene que ser hecho técnicamente bien y la sociedad tiene que confiar que se está haciendo algo que va a arreglar el problema y que le devuelva la credibilidad al sistema para que los jóvenes se afilien. En la comisión nosotros sugerimos que los jóvenes obligatoriamente se afilien a pensiones porque ese beneficio es muy bueno, pero para eso necesitamos darle credibilidad al sistema y viabilidad. Y sugerimos que si los jóvenes que son abogados, que son arquitectos, que son contadores, ya pueden demostrar que tienen un seguro privado, les demos la opción de que no necesariamente se afilien al IES. Pero eso sería en el caso de que quede el sistema de salud dentro del IES. Estamos ahí en una reforma también. Reforma. Para concluir, ingeniero Jorge Madera, prioridades, por favor, puntualmente, en medio de este problema complejo de la seguridad social. Mire, yo estoy de acuerdo con el modelo de prioridades que propone Augusto. Sin embargo, hago notar también que el IES no funciona solito, pues. Alrededor del IES hay temas muy grandes, ¿no? Que le rodean. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con el tema del empleo? ¿No? ¿Qué pasa con el tema del empleo? Porque si nosotros queremos beneficiar a los jóvenes, al empleo de los jóvenes, hay que generar reformas laborales en forma urgente que sean de la misma manera orientadas a ayudar a toda esa gente y que una vez que involucrados en el empleo formal, pues tengan la capacidad contributiva para inmiscuirse en el sistema. Entonces vamos a tener alimentación de ingresos al sistema en el futuro, ¿no? Pero esa alimentación de ingresos en el futuro para los jóvenes tiene que ser acompañada también de un balance de limitaciones prestacionales dentro del IES. El IES no puede, o sea, el joven de ahora no se le puede decir, afíliate para darte todo ahora sin límite, mañana. No puede ser eso, porque estamos desbalanceando al sistema de entrada. Por eso es que en los temas de seguridad social se habla mucho de balances actuariales, de balances intergeneracionales y de todo esto. Entonces, en realidad, son arquitecturas que hay que ir formando desde ahora para el futuro del sistema. Y esto es lo que hay que hacer realmente. No es un tema de la noche a la mañana. Un proceso de reforma durará un quinquenio seguramente, hasta ir armando todas las variables. Hay que ser conscientes, ¿no? En el tema de salud, cierto es, mucho dependemos en el IES de lo que suceda en el Sistema Nacional de Salud. Pero ojo, el IES tiene un subsistema, si es que se les puede llamar subsistema, llamémosle un subsector de salud, que tiene un modelo totalmente diferente al sistema público, porque es un sistema de aseguramiento con ingreso limitado, con prima, ¿no? Y que el IES solamente tiene que atender a los afiliados, a los que aportan.
Entonces, tengamos la valentía, pues, de empezar a cortar esas atenciones que no se debería dar a quienes no aportan. Que lo haga el Ministerio de Salud, a quien le corresponde. Son las cosas que hay que poner en orden en este país si nosotros queremos al IES preservarle. Cualquiera que sea la decisión futura. No nos olvidemos que el IES está cofinanciando al Sistema Nacional de Salud en alrededor de 2 o 3%, y eso sale del bolsillo de los trabajadores. ¿Sí? Ese es un tema importantísimo para el tema fiscal, ¿no? Si 5 o 6% es del gasto del PIB, 5 o 6% del PIB podría ser el gasto en salud nacional, ¿no? El 2 o 3% lo está poniendo el trabajador, cuando lo debería poner el Estado, ¿no? Por constitución y por ley. Entonces, ahí hay un tema que pensarlo muy bien. Y lo que María de los Ángeles dijo es verdad. Todo lo que tiene en salud el IES ha sido financiado históricamente únicamente por los trabajadores, porque el Estado no ha puesto un real partido por la mitad. Entonces, claro, el IES tiene, y los trabajadores defienden lo suyo porque lo sienten suyo, ¿no? Pero si lo sienten suyo, también seamos corresponsables y digamos, bueno, vamos haciendo las cosas bien y utilizando bien el recurso que puso el trabajador para su salud, porque lo prepagó. Entonces, esas cosas hay que irlas entendiendo conceptualmente para poder ir desagregando las soluciones, ¿no? Son un poco de variables de esta naturaleza, variables macro que hay que manejarlas, ¿no? Y lógicamente, cuando se las tiene más o menos arregladas, conceptualizadas, entonces el armaje institucional para poder hacer funcionar lo que se haya diseñado tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Ya hemos caminado con este diseño institucional durante 25 años, ¿no? Ya sabemos qué es lo que ha fallado y qué es lo que puede funcionar. Entonces, esa es la evaluación profunda que hay que hacer en estos momentos. Esto parte primero por una decisión política del gobierno de turno y que le dé sostenibilidad en las políticas con una política de Estado de cara al seguro social. Y yo les agradezco el aporte. Quisiera concluir que ojalá estas luces que han dado los tres permitan ver, perdón la redundancia, una luz al final del túnel e ir a una reforma integral y que evite el colapso que se viene advirtiendo si no se toman los correctivos a tiempo. Agradezco la presencia del economista Augusto de la Torre, consultor internacional, exgerente del Banco Central del Ecuador y analista en temas de la seguridad social. Aportó con el tema del fondo de pensiones en su momento. La economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES, y el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Gracias, sinceramente, por el aporte que han dado a este debate constructivo sobre la seguridad social. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Miguel, a usted, Augusto. Jorge, un gusto. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen a través de Ritmo FM en la provincia de Imbabura 103.5. Y a los miles de seguidores del programa, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.